¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos esta semana en la cual hoy a la noche se va a conocer los lineamientos centrales de un proyecto de ley de presupuesto 2026 que el Ejecutivo va a enviar a este Congreso de la Nación en esta jornada y que los anuncios lo va a hacer el propio presidente de la Nación, Javier Milei, y por el otro lado una sesión ya pedida y ya avalada también por las autoridades de la Cámara de Diputados, solicitada por la oposición para discutir 13 puntos, 13 temas el próximo día miércoles a partir de la 1 de la tarde. Dentro de esos temas están el rechazo a diferentes vetos que ha decretado el presidente de la Nación en las últimas semanas. No solo los vetos que tienen que ver con financiamiento universitario, sino también los referidos al financiamiento para el Hospital Garrahan y aquellos vetos de hace un tiempo atrás que todavía no han tenido la discusión en el seno del recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en la próxima hora. Ahora, lo más importante, los títulos. Javier Milei presenta el presupuesto 2026. El presidente hablará hoy a partir de las 21 horas por cadena nacional. Sesión especial a pedido de la oposición este miércoles a partir de las 13 horas. Comisión de Acción Social y Salud Pública. Mañana tratarán emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud. Bueno, ahí están los temas, varios de ellos están aquí en estos títulos como ejes centrales de la discusión política, la discusión parlamentaria que está trazando por estas horas el Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Bueno, qué semana, ¿no? Una semana Sí, claro. importante donde justamente hoy el presidente Javier Milei va a hablar por cadena nacional a las 21 horas, como estamos diciendo, y seguramente después de ese mensaje vamos a conocer la letra chica del proyecto de ley de presupuesto 2026. Claro. Como estamos también comentando, a diferencia del año pasado, ya no va a ser esa presentación aquí en el Congreso, sino, bueno, a través de esta cadena nacional en el cual busca retomar la agenda, un poco el Poder Ejecutivo después de lo que fue una semana bastante particular tras la derrota en las elecciones bonaerenses, hablo de la semana pasada, y esta también, ¿no? Con una fuerte suba del dólar en las últimas horas, claro. Un mensaje seguramente a los mercados que... Bueno, se estima que no va a durar más allá de media hora, ¿no? Claro. Así que veremos, bueno, seguramente va a ratificar el rumbo económico del presidente Javier Milei, esto es lo que se espera, ¿no? Hablar de un presupuesto con déficit cero, con equilibrio fiscal, pero esto llega en el medio de la discusión aquí en el Congreso por partidas presupuestarias de áreas sensibles, que, bueno, los legisladores tratan de dar una respuesta a la sociedad a través de leyes que finalmente son vetadas y que la respuesta del gobierno hasta ahora ha sido justamente esa, la del veto, ¿no? No una solución, no una salida alternativa, ni de alguna manera un envío de fondos, por lo menos para alguno de los tantos reclamos que hay, ¿no? Se conoció también que, bueno, va a cumplir con la ley, con la Constitución Nacional del Gobierno y va a promulgar la ley de emergencia en discapacidad, pero de ahí a reglamentarla, bueno, también tenemos otra situación por delante. Sí, ahí me parece que están parte de los interrogantes que plantea el presidente de la Nación y que algunos de ellos podríamos empezar a conocer a partir de la noche de hoy. No solo están mirando y lo van a mirar muy de cerca los diputados, los senadores nacionales, sino también los anuncios del presidente lo está mirando muy de cerca la City porteña, esta repercusión de lo político en lo económico, algo que no es nuevo en la República Argentina, pero las decisiones políticas a veces calman las alternativas y las instancias económicas en la Argentina y en el mundo entero, ¿no? Y por el otro lado, ver qué es lo que va a decir ese presupuesto, que va a mantener ese dogma del equilibrio fiscal y el déficit cero. Ahora, habrá que ver de qué manera
están redistribuidas esas partidas presupuestarias para ver si el presupuesto 2026 contempla presupuestos para discapacidad que el Congreso tuvo que terminar sancionando y que veremos a ver de qué manera lo va a implementar el Gobierno Nacional. Si va a tener partidas presupuestarias para aumentos en jubilaciones, si va a tener partidas presupuestarias para aumentos en universidades nacionales, para hospitales públicos como el Hospital de Pediatría. Ahí están de qué manera se distribuyen las partidas presupuestarias para que lo que se quita de un lado vaya a generar un engrose en otra área del Estado, pero que en definitiva, en la suma y la resta, termina manteniendo el equilibrio en cero de lo que es el déficit fiscal. Claro, sí, bueno, las prioridades, ¿no? Lo que se ve a través de un presupuesto es el programa económico justamente y el plan que tiene un gobierno para el año entrante. Pero esto no sin negociaciones, por supuesto, que tienen que llevar adelante con las provincias, porque allí están puestos los recursos que van distribuidos justamente a cada una de las provincias, las obras que están reclamando también los mandatarios. Y bueno, allí el año pasado hubo una serie justamente de reclamos, 2 de ellos derivaron en proyectos que este año se votaron aquí en el Congreso. Sí. Me refiero a ATN y a Impuesto a los Combustibles, que todavía está con media sanción, pero eran 2 reclamos que querían los gobernadores introducir en el presupuesto del año pasado. Claro, entonces ahí veremos si a partir de las 9 de la noche hay respuestas hacia los gobernadores, hacia los 23 gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 distritos de la República Argentina. ¿Por qué? Porque ahí está también la suerte respecto a las discusiones que va a dar este Congreso sobre distintos proyectos de ley, donde está teniendo, y como ya lo hemos visto a lo largo de, ya desde el año pasado, una injerencia muy fuerte de los gobernadores por sobre los diputados y sobre los senadores, a la hora de dar quórum, de sentarse en sus bancas, de aprobar o no un proyecto de ley. Ahí están las discusiones que pasa la Casa Rosada con los mandatarios provinciales. Ahí está la función nueva que tiene Lisandro Catalán, el flamante, hoy juró, flamante ministro del Interior de la República Argentina. El contacto con los gobernadores es quien va a tener que negociar con los mandatarios provinciales. Veremos si el presupuesto ya empieza a dar alguna señal de cómo puede ir avanzando. Hablamos de Catalán, tenemos la jura, el momento de la jura del flamante ministro del Interior. Dire, me parece que podemos ver imágenes de lo que fue el acto hoy en la Casa Rosada. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 672/2025. El mismo reza en su artículo primero: desígnase en el cargo de Ministro del Interior al abogado Lisandro Catalán. Artículo segundo, de forma. Firmado, señor Jefe de Gabinete de Ministros, doctor Guillermo Francos, y señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei. A continuación, el señor Presidente de la Nación tomará juramento al señor Ministro del Interior, doctor Lisandro Catalán. Doctor Lisandro Catalán, jurás por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro del Interior para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Firman el acta correspondiente el señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Firma el señor Ministro del Interior, doctor Lisandro Catalán. Rubrica el escribano general del Gobierno de la Nación. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizado el acto de juramento del señor Ministro del Interior. A todos, muchas gracias.
Ahí estaban los aplausos, veíamos al flamante ministro del Interior junto al presidente de la Nación, Javier Milei. En primera fila, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Lisandro Catalán, Meli, no es un desconocido, No. ni para los gobernadores, ni para los legisladores del oficialismo, ni de la oposición. No, claro, porque era un cargo, digamos, que ya venía cumpliendo un poco en las sombras, ¿no? Sí. Porque era el vicejefe de gabinete del Interior catalán, ¿no? Exacto. Debajo de Guillermo Francos. Y bueno, lo que vimos este fin de semana fue justamente, ¿no? Un recorrido proactivo que tuvo Sí. Catalán y se reunió con algunos gobernadores, estuvo sacándose fotos allí con Osvaldo Jaldo en Tucumán, también con Gustavo Sáenz en Salta, y conocimos, ¿no? También que el viernes se transfirieron 12.500 millones de pesos a 4 provincias, 2 de ellas que forman parte de los gobernadores aliados, los cuales lanzaron la mesa política Sí. de las provincias con Catalán a través de una foto. Y que estuvieron el viernes en Casa Rosada. Claro, sí. Bueno, 2 de ellos hablamos de Rogelio Frigerio de Entre Ríos y de también Leandro Esdero de Chaco. Ellos son parte de estas 4 provincias que han sido recientemente beneficiadas con la transferencia de fondos. Las otras 2 son Maximiliano Puyaro de Santa Fe y Hugo Pasaloco de Misiones, que no es un dato menor tampoco por la cantidad de diputados que maneja, ¿no? Aquí Claro. el Frente Renovador de la Concordia Misionero en esta Cámara Baja son 4 votos que son clave de cara a lo que viene el miércoles. Claro. Miércoles que, bueno, se ve con bajas chances en el caso de la ley de emergencia pediátrica del Garrahan, la verdad, por los votos que tuvo en la primera votación esa ley, que superó, ¿no?, los 2/3 de los presentes, con lo cual la oposición está con bastante expectativa de poder insistir con esa norma y dar por caído el veto. Bueno, terminaría de caerse en caso de también votarse en el Senado. En el caso de financiamiento universitario, los números están con un escenario un poco más abierto, ¿no? Claro. Están un poco más ajustados. Final abierto, ¿no? Sí, Exacto. y también, bueno, habrá que ver, ¿no?, cómo juega en este sentido las abstenciones y las ausencias que hubo en ese momento y votos que se van a dar vuelta. Claro. Pero así como para un lado, también para el otro, porque, por ejemplo, tenías en esas jornadas 6 de agosto que se votaron estas leyes a, por ejemplo, Marcela Pagano, que estuvo ausente, y Carlos D'Alessandro y Gerardo González, que eran de la Libertad Avanza y que ahora están en otro bloque, al igual que Pagano. Sí. Se los ve hoy a estos 3 diputados más cercanos votando con la oposición Claro. que siendo aliados del oficialismo, Bueno, la la verdad. oposición lo cuenta como propio, lo cuenta como legisladores que pueden sumar para tratar de ponerle un freno a los vetos del presidente de la Nación, Javier Milei. Pero hablando de vetos y de posturas que han tenido, vamos a escuchar a Karina Valley, que es diputada nacional del PRO, que estuvo dialogando con Diputados Televisión y contó cuál fue su posición cuando se discutió en esta Cámara de Diputados la emergencia en pediatría. La postura todavía del bloque no está tomada, ¿no? Si bien sabemos que en el bloque nuestro del PRO hay, digamos, miradas diferentes. De hecho, yo voté diferente con el tema de discapacidad, que voté a favor de la discapacidad. Y bueno, otros diputados del mismo bloque se abstuvieron. Entonces, bueno, cada una de los vetos va teniendo sus particularidades, ¿no? Yo creo que fundamentalmente el gobierno se ha parado en el equilibrio fiscal y en la motosierra, y necesitamos un trabajo de gestión, ¿no? Porque el gobierno habla del libre mercado y que el mercado tiene que solucionar las cuestiones, ¿no? Pero el libre mercado también habla de la forma eficiente de utilizar los recursos. Yo entiendo que si en el Garrahan hay desvíos, lo primero que debe haber hecho el Estado en el momento cero es ponerse a hacer un trabajo de gestión, ¿no? Y gestión significa auditorías, controles, control de resultados, y creo que ese trabajo no se ha hecho. Entonces, realmente decirle no al Garrahan sin haber cumplido con la sociedad, con un trabajo de gestión, y habla de una incoherencia considerable.
Bueno, ahí estaba Karina Valley, hablando de, desde el PRO, Sí. cuál es una discusión que todavía no está saldada, que tienen una reunión de bloque en la jornada de mañana. La mayoría de los bloques va a tener reunión mañana martes, otros bloques la están teniendo hoy a la tarde, pero lo cierto es que todavía no hay una postura definida en varios legisladores nacionales, cruzados no solo por las intenciones del gobierno nacional de tratar de sumar la mayor cantidad de diputados. ¿Para qué? Para lograr ese tercio, como lo consiguió en el 2024, para blindar los vetos del Poder Ejecutivo Nacional, los vetos del presidente Javier Milei. En esa oportunidad fueron cerca de 87 diputados nacionales, los héroes de este Congreso Nacional, así los calificó el propio presidente de la Nación, Javier Milei. Y por el otro lado, la discusión que se da fuera de este Congreso, que es la campaña política, la campaña electoral, con las elecciones que pasaron en la provincia de Buenos Aires, pero también las elecciones que vienen del próximo 26 de octubre. Hablando de elecciones, quien habló con Diputados Televisión fue Luis Picat, hombre de la provincia de Córdoba, hombre del radicalismo, hoy inclinado hacia el radicalismo más cercano a los libertarios, en el bloque de Liga del Interior, que encabeza Pablo Cervi. Habló sobre el tema, los resultados de las pasadas elecciones, un poco también como perspectiva mirando hacia el futuro. Como no es un territorio que conozco y más que todo por las noticias y por lo único que está uno involucrado ahí en la Cámara, conocer un poco la realidad del conurbano, sí conozco más hacia adentro de la provincia, las zonas rurales, donde por mi actividad conozco mejor. No me sorprendió tanto el resultado de que hayan perdido, sí posiblemente por la magnitud, pero sí me sorprendió la estrategia de haber querido nacionalizar, porque uno sabe, por la experiencia que tiene, que es distinto una pelea de local, de una elección donde la gente tiene más cercanía hacia el intendente y hacia la provincia o hacia el gobernador, que cuando uno nacionaliza. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, Jesús María te vota diferente a un color político para intendente, a otro para gobernador y a otro para presidente. Entonces, haber nacionalizado lo que pasó en Buenos Aires me parece que fue un error. De todas formas, lo que ha pasado en esta semana, ya terminando el viernes, dentro de todo y por la evidencia empírica que habíamos tenido con otros gobiernos, donde pueden haber tenido algún problema como esto, de haber tenido una derrota, los mercados se han comportado bastante bien. La inflación tampoco se escapó, el dólar está ahí, está dentro del margen de las últimas 2 semanas, por lo cual creo que eso también es positivo para el común de la gente que todos los días tiene que ir a comprar el alimento al supermercado. Bueno, ahí estaba Luis Picat un poco analizando lo que se sigue analizando también en este ambiente político, que es el resultado electoral de la semana pasada en la provincia de Buenos Aires. Pero también Picat habló con Diputados Televisión respecto a las proyecciones al 26 de octubre y cómo espera él el resultado de las elecciones nacionales. Ahí sí se va a renovar en toda la República Argentina, no solo con elecciones en la provincia de Buenos Aires, sino en toda la República Argentina. Se va a renovar la mitad de los integrantes de esta Cámara, la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado Nacional. Habló Luis Picat de esta manera. Nosotros estamos en un bloque de la Liga del Interior y yo me puse a disposición de la Libertad Avanza porque quiero que gane la Libertad Avanza el 26 de octubre. Así que estoy acompañando, sobre todo en el sector PYME, empresario, sector rural, estoy dando una mano ahí. Cada uno de los candidatos está recorriendo la provincia. Estuvimos la semana pasada en la rural de Jesús María, ahora en la rural de Río Cuarto, que viene este sábado, donde va el secretario de Agricultura. Y bueno, comienza de a poco, va comenzando, porque todos los candidatos que hay en Córdoba se están empezando a mover. Me parece que a mediados de septiembre, ya a fines de septiembre, la campaña va a ser cada vez más intensa, con la necesidad de la presencia del presidente, que creo que va a estar en Córdoba,
ahora sí se nacionaliza la campaña porque necesitamos mostrar lo que el gobierno nacional ha hecho bien, lo que piensa corregir y cuál es la visión para los próximos 2 años que tiene para este país. Y ahí los cordobeses van a estar escuchando esas propuestas y como fue en el 2023 y como ha sido en los últimos años, me parece que Córdoba también es fundamental para darle votos a La Libertad Avanza. Bueno, ahí estaba Luis Picat. Falta un mes y una semana para las elecciones. Sí, poquito. Se Muy pasa, poco aparte tiempo. septiembre se pasa muy rápido. Se pasa muy rápido. Hay que restarle los días ya de veda electoral, que eso también, cuando uno a veces pone como fecha el día 26, pero ya desde el 24 se deja de hacer campaña política. Eso también es otro de los temas y otro de los condimentos. Las salidas, ahí nombraba Picat, la salida de presidente a la provincia de Córdoba, y distintos puntos que quiere el presidente visitar en el medio de esta campaña política. Sí, Córdoba, otra de las provincias claves, ¿no? Sí. También por la cantidad de electores que tiene, la cantidad de diputados que allí se eligen, pero además porque, bueno, había tenido, obviamente, y digo obviamente por los antecedentes que hay en la elección presidencial, un muy buen resultado el presidente Javier Milei, cosa que las encuestas hoy no estarían hablando de, bueno, un resultado tan favorable en ese sentido. Es otra elección, son elecciones legislativas, se está compitiendo un ex gobernador como es Juan Schiaretti, pisando fuerte como un referente de este nuevo armado de Provincias Unidas, también compuesto por otros gobernadores. También allí en territorio cordobés está Natalia de la Sota, que porta el apellido de la Sota, ¿no? Exacto. Diputada que va a buscar su reelección, pero por fuera del oficialismo provincial. Y bueno, allí en Córdoba obviamente se juegan muchas bancas y es importante ese distrito. Bueno, ahí en Córdoba sigue Ramón Mestre también como candidato, con la lista 3 de la Unión Cívica Radical. Desdibujado el papel que va a tener en la campaña Rodrigo de Loredo, que vence su mandato en diciembre y que finalmente no forma parte de ninguna de las listas, ni de la lista del radicalismo, ni tampoco de la Libertad Avanza, que en algún momento se especuló. Bueno, veremos finalmente cuál va a ser de su futuro político. Como tantos políticos, me parece que va a dejar pasar esta vuelta electoral y se rearmarán para las próximas contiendas para más adelante. Está en una danza de nombres de Loredo. ¿También? Sí. Ah, bueno. Está en una danza de nombres de cara a lo que va a ser la salida de un ministro del gabinete, pero veremos. Eso es un tema que lo dejamos pendiente para el próximo bloque. Nos vamos a la pausa, aquí en la primera que hacemos en Pasos Perdidos. Quédese, estamos en Diputados Televisión y ya regresamos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy,
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, segundo bloque, aquí en Pasos Perdidos por Diputados Televisión, una sesión especial solicitada el viernes pasado por numerosos diputados nacionales de diferentes bloques de la oposición, entre ellos el diputado Germán Martínez, Pablo Juliano, Emilio Monzó, la diputada Carla Carrizo, bueno, distintos bloques políticos para analizar 13 temas dentro de lo que es el temario para el próximo día miércoles. Hoy ese pedido de sesión especial fue oficializado por la conducción de la Cámara de Diputados por intermedio de Adrián Pagán, que es el secretario parlamentario de esta Cámara Baja. Y Meli, a ver, hablamos de los vetos al financiamiento universitario, hablamos del veto al financiamiento al Hospital Garrahan en el marco de la emergencia en pediatría, pero también hay que hablar de algunos puntos que tienen que ver, por ejemplo, con la búsqueda desde la oposición de rechazar algunos decretos por parte del presidente Javier Milei. ¿De qué decretos estamos hablando? Esos decretos no tienen nada que ver con los vetos presidenciales. No, bueno, ¿te acordás, Fernando, que hace unas sesiones atrás salieron un paquete de decretos rechazados que tenían que ver con muchos de ellos decretos de facultades delegadas a través de la ley Bases, justamente que fueron sacados, impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y sacados antes de que venciera el plazo justamente de las facultades, que era el 8 de julio, si no me equivoco. Bueno, hubo muchos decretos durante esas semanas en el boletín oficial que se conocieron y hace, semanas atrás, primero la Cámara de Diputados los rechazó, un conjunto de 5 decretos, luego también el Senado, y finalmente en el boletín oficial tuvo que dar vuelta atrás el Poder Ejecutivo porque quedaron derogados, ¿no?, por este Congreso. Bueno, hay otra tanda también de decretos que se van a justamente tratar en esta sesión, en la cual no vamos a ver proyectos con media sanción, ¿no?, porque se van a tratar los vetos, numerosos emplazamientos de comisiones, esto es para que se reúnan, y decretos. Eso sí, los vetos y los decretos, en caso de resultar con los votos suficientes, sí pasarán al Senado, ¿no? Claro, pero no vamos a ver proyectos de ley este miércoles, por ejemplo. Y si te parece, vamos a repasar cada uno de estos decretos que se sumaron al temario. ¿Por qué estos decretos están en el temario? Porque distintos legisladores lo que hicieron fueron presentar proyectos durante este tiempo para dejarlos sin efecto. No están esos proyectos contemplados, sino directamente están allí los decretos. Sí. Bueno, ahí vamos a hacer abrir un paréntesis, para después continuar con estos temas que tienen que ver con la sesión del próximo día miércoles, y enseguida vamos a estar también hablando de esta agenda con una invitada que ya enseguida vamos a estar presentando, porque no solo vos bien, Meli, estás diciendo que está el tema de los decretos, no solo están también los rechazos al veto, sino también hay algunos proyectos, claro, buscando emplazar a distintas comisiones. Está el proyecto que viene del Senado con respecto a modificaciones a los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, hay un amplio abanico de temas para discutir el próximo día miércoles. Nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Diputada Margarita Stolbizer, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melissa Jofré y Fernando Fraquelli saludan. Buenas tardes, ¿qué tal, Melissa y Fernando? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, Meli nos estaba contando un poco algunos de los temas de esta sesión especial para el próximo día miércoles. Margarita, ¿con qué expectativas se encara esta semana? Porque por un lado tenemos las expectativas de la sesión. Hay que juntar quórum para poder abrir el recinto, habrá que juntar quórum para tener las 2/3 partes de los presentes, pero también está la expectativa de hoy a la noche, que está el presupuesto 2026.
Sí, exacto. Bueno, separemos los temas, ¿no? Hoy hay que esperar naturalmente el discurso del presidente, estamos expectantes. Es una noticia importante que el presidente vaya a presentar su proyecto de presupuesto tal cual lo marca la ley en el día del vencimiento, que es hoy 15 de septiembre. Después la expectativa estará puesta en que efectivamente se trate, porque el año pasado hizo una puesta en escena tremenda, nos hicieron ir un día domingo para recibir el presupuesto y después no se trató. Así que ahora esperemos que la iniciativa de hoy de presentarlo en cadena nacional sea acompañada con la voluntad de que efectivamente se discuta, ¿no? Por otro lado, tenemos la sesión del día miércoles con una gran cantidad de temas y esto tiene que ver con la puesta de voluntad de que el Congreso efectivamente funcione, que trate efectivamente todos los temas que creemos que están en agenda como deberían estar naturalmente y posiblemente la atención principal está en la insistencia sobre dos temas que ya fueron sancionados como ley por el Congreso y que sin embargo contaron con el veto del presidente. Estos dos temas son la emergencia pediátrica sanitaria, sobre todo por el apoyo al Hospital Garrahan, y el financiamiento universitario. Los dos fueron leyes sancionadas por el Congreso con mayorías muy importantes. El presidente, lógicamente, en ejercicio de una atribución constitucional lo veta y bueno, el Congreso ahora en ejercicio de su atribución constitucional, por supuesto que lo que va a hacer es insistir. Tal cual decías, Fernando, vamos a necesitar contar con el quórum de los 129 para iniciar la sesión, pero puntualmente en estos dos temas, para poder insistir, necesitamos contar con 2/3 de los votos. Y después hay otros temas que están en la agenda también en el orden del día o el temario de la sesión. Uno, tal cual anunciabas, es la reforma a la ley 26.122, reglamentaria de los decretos, que viene con la media sanción del Senado. En diputados, tal vez recuerden ustedes que el año pasado, a través de un trabajo que se hizo durante bastante tiempo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, llegamos a tener un dictamen de mayoría que creo que tiene más de 100 firmas y sin embargo nunca llegamos a tratarlo en el recinto. Entonces, este miércoles se va a emplazar a la comisión para que incorpore esa media sanción del Senado que tendrá que poner en discusión conjuntamente con el dictamen o el orden del día que nosotros ya tenemos. Así que se emplazará a la comisión y obviamente se le va a poner fecha de dictamen también. Estamos en condiciones de dictaminar rápidamente porque es un tema que ya lo trabajamos. Después hay el rechazo a algunos decretos delegados del Poder Ejecutivo, bueno, puntualmente el tema de la eliminación del Instituto del Agua, que queremos obviamente rechazar, el tema de la Policía Federal, una cosa muy, muy mala en un decreto que reforma el estatuto de la Policía Federal y le da atribuciones de patrullaje digital, entre otras cosas, ¿no? O de abrir el baúl de un auto, bueno, una cantidad de atribuciones a la policía que son inaceptables. Y después el otro de los decretos que queremos rechazar, el 445, es el que dejó sin efecto el ANMAT, la Administración de Materiales Controlados, que había reemplazado el RENAR, el control de armas, y justamente lo que hizo fue dejar sin efecto esta tarea tan importante de control de las armas que debe hacer el Poder Ejecutivo. Esto va de la mano, a mi juicio, la urgencia en tratar este tema. Es un tema que yo he propuesto y que tengo el proyecto de resolución de rechazo del decreto, sobre todo a la luz del acontecimiento tan desgraciado de la semana pasada de una chiquita en una escuela con un arma, ¿no? Bueno, eso tiene que ver, por supuesto, con el fácil acceso a las armas. Y lo que tenemos que saber es que las armas no nos protegen y por lo tanto es muy importante que el Estado continúe con su política de control sobre las armas. ¿Qué tal? Perdón que lo hice un poco largo. No, pero hizo un resumen muy acabado de lo que es el temario, diputada. Yo le quería preguntar también, porque bueno, están los pedidos
de interpelación a distintos funcionarios, entre ellos Karina Milei, el ministro de Sí. Salud Mario Lugones por el caso Andis, se va a emplazar igualmente a las comisiones, pero en este sentido preguntarle qué expectativa tiene de que el caso Andis se aborde aquí desde la Cámara Baja, teniendo en cuenta que cuando se los citó en el caso de algunos funcionarios por el tema del caso Libra, bueno, concurrió solo Guillermo Francos. Sí, por supuesto que considero que es un tema sumamente importante y que vamos a votar esa citación. Ahora, frente a tu pregunta sobre cuál es la expectativa que tengo, es bastante baja. Hemos visto la reticencia y la negativa a brindar informes y a someter a sus funcionarios a los pedidos de interpelación del Congreso. Después el Congreso tendrá que ver qué tipo de sanción aplica frente a la no comparencia de los ministros que están obligados a ir por la Constitución Nacional ante una citación del Congreso. Y la otra cuestión que a mí siempre me parece de todos modos importante, recordemos que además otro de los temas que tenemos para la sesión es la creación de la Comisión Investigadora del Fentanilo, ¿no? Y también pedidos de interpelación causa fentanilo. Hago esta aclaración porque lo que no debemos nunca pensar es que el Congreso lleve adelante una acción que pueda obturar o reemplazar la acción de la justicia. Cuando hay delitos, y yo particularmente estoy convencida que hay delitos, los delitos se deben investigar y sancionar en el marco del Poder Judicial. Claro. Margarita, son muchos temas los que están planteando la Cámara de Diputados. Hubo una discusión entre ustedes, los legisladores de los distintos sectores de la oposición, si convenía llevar todos los temas este miércoles o dividirlo en 2 semanas. Sí, existió esta conversación. En un comienzo se había quedado que íbamos a pasar algunos de los temas, incluso el tema universitario, iban a pasar al día 24, pero bueno, ya estaba bastante avanzada también la idea de la marcha convocada por los universitarios y demás. Y hemos visto obviamente la urgencia en tratar esto. No nos olvidemos que ya estamos dentro de un proceso electoral y por lo tanto creo que cuando antes podamos saldar estas discusiones, mejor es. Pero bueno, todos sabemos perfectamente que tratándose de una sesión tan larga y con tantos temas, no estamos exentos de que algunos de esos temas, por la fuerza de los hechos o de las horas, terminen pasando a la otra semana. Diputada, la consulto por otro tema, pero que tiene que ver también con estos tiempos que corren de acá, no solo a las elecciones, sino también a fin de año, cuando va a haber un recambio en la composición parlamentaria, y tiene que ver con que usted forma parte de la bicameral del Defensor del Pueblo. Se activó finalmente el proceso para que se anoten quienes se quieran postular a ocupar ese cargo, con un cronograma bastante exigente. ¿Cómo cree que va a seguir justamente el camino de ese concurso que ya tiene todas las fechas establecidas? Sí, recordemos que la comisión bicameral del Defensor del Pueblo, tiene 3 organismos bajo su jurisdicción: es Defensor del Pueblo, es el Comité de la Tortura y es la Procuración Penitenciaria. En los 2 casos, el defensor oficial no tiene defensor hace 19 años, esto es una falta muy grande del Poder Legislativo. En el caso de los otros 2, tienen mandatos vencidos, a los que la comisión, en todos los casos, en los 3, les legitimó a las personas que están a cargo. Pero, sin embargo, sabemos que estamos en mora y que necesitamos empezar estos procedimientos. La intención de la comisión bicameral, de todos sus miembros, ha sido poner en marcha este procedimiento sin perjuicio de saber que para reunir después, a los fines de la designación, las mayorías calificadas que se necesitan, recordemos que son los 2/3 de ambas cámaras en el caso del defensor, es incluso hasta una mayoría más importante que para designar un miembro de la Corte. Eso depende de muchos consensos, de muchos acuerdos, y sabemos las dificultades que esto tiene. Pero lo que nosotros hemos querido es poner en marcha el procedimiento, ponerle
plazos que son cumplibles, pero que nos permiten terminar en el mes de noviembre y decir, bueno, la comisión bicameral hizo el proceso de selección, se trata sobre todo de una convocatoria amplia, participativa, equitativa, prolija, transparente, que eso nos lleve a que, bueno, obviamente se presenten todas las personas que quieran, no hay hijos centenados, no hay ningún apadrinado por nadie. Todos se presentan, se les va a pedir la presentación de un plan de trabajo de la Defensoría y entonces con ese material y los currículum que se presenten y demás, se habilita primero el plazo de impugnaciones y de apoyos, después se hace una preselección, después se hace una audiencia pública para que vengan a defender, los que hayan sido preseleccionados, vengan a defender su plan de trabajo y después se hará una selección final y una nominación, esperando en noviembre poder llevar eso a las cámaras. Si después se juntan las mayorías para poder designarlo, es otro tema que nosotros no podemos garantizar. Pero la comisión quiere cumplir y va a cumplir justamente con el procedimiento que es nuestra obligación. Lo digo sobre todo porque en días pasados hemos tenido un llamamiento de atención, digamos, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es la primera vez que lo hace, pero lo ha vuelto a hacer hace pocos días, diciéndole al Poder Legislativo, señores, tienen que cumplir con esto, están en mora y es una obligación de ustedes designar al defensor. Claro, Margarita, mientras usted estaba hablando del tema que quiere avanzar el Congreso para cumplir con estos plazos y con esta irregularidad, que en definitiva es no tener desde hace tantos años un defensor del pueblo, se me ocurría preguntarle por el tema de los auditores para la AGN, para la Auditoría General de la Nación. ¿En qué quedó ese impulso que hubo hasta con un proyecto del presidente Martín Menem para, bueno, hasta para modificar los plazos de duración de mandatos y la integración de la AGN? Sí, a ver, Fernando, justamente ese es uno de los ejemplos de cuántas dificultades tenemos en estos tiempos de tanta confrontación política para construir los consensos necesarios cuando tenemos que designar gente para ocupar esos cargos. El ejemplo de la auditoría es exactamente lo que nos pasa con el defensor, menos tiempo, pero estamos en mora, es una mora del Poder Legislativo no haberlos designado, y todo esto lamentablemente que había empezado con una especie de acuerdo entre la mayoría, que es lo que se necesita reunir para designar a los auditores y repartirlos, digamos, entre distintos bloques políticos, se terminó cruzando con algunos proyectos. Uno fue el del presidente de la Cámara, que intentó una reforma a la ley de auditoría para cambiar la forma de designación, el tiempo que deben estar los auditores a cargo, el procedimiento de designación, aumentar la cantidad de funcionarios de la auditoría. Bueno, eso generó todo un debate en la comisión y muchísimos cruces, porque lo que se intentó fue obviamente obturar que se pudiera avanzar con los acuerdos que teníamos. Yo creo que la ley de la auditoría requiere algunas reformas y que hay que trabajarlas bien y hay que hacerlas, pero no deberíamos dejar de buscar los acuerdos para designar los auditores y completar el cuerpo de auditores para que efectivamente pueda cumplir la auditoría con la misión que tiene que cumplir. Claro. Margarita, diputada nacional y candidata, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. La diputada Margarita Stolbizer, diputada de Encuentro Federal y candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires por Provincias Unidas. Así es, sí, junto a otros diputados también, claro, ¿no? Los 4 primeros lugares de esa lista que lo ocupan Florencio Randazzo, cabeza de lista, después está Margarita Stolbizer, está Emilio Monzó en tercer lugar y aparece la radical Dania Tabela en el cuarto lugar. Justamente hoy los 4 son, como decimos, legisladores, los 3 primeros por el bloque de Encuentro Federal y Dania Tabela está en Democracia para Siempre, esta bancada de radicales más críticos, ¿no? Con el gobierno, aquellos que se desprendieron del bloque de la UCR en su momento. Sí, la semana pasada tuvieron una reunión con Juan Schiaretti, también aquí en la ciudad de Buenos Aires, estuvieron analizando también la agenda parlamentaria
Sí. Es la previa de lo que fue el viernes, la reunión de los gobernadores. Sí, Provincias Unidas que va Sí. teniendo, bueno, justamente, ¿no? Va sumando, ¿no? Esta aparición en escena con el rol de los gobernadores, que algunos de ellos verían quizás, ¿no? Más cerca del gobierno, y están teniendo reclamos que justamente en este proceso electoral se acentúan y nos dejan pasar también, ¿no? Claro. Donde provincias donde no se sellaron acuerdos con la Libertad Avanza. Y bueno, allí hubo una conferencia justamente, y también están, bueno, teniendo esta expectativa de con esta fuerza ver cómo le va en las elecciones. Bueno, veremos. De aquí al 26 de octubre los candidatos siguen recorriendo la República Argentina. Nos vamos a la pausa, la última aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Quédese, estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Mañana ya están programadas diferentes comisiones en esta Cámara de Diputados. Enseguida vamos a estar con la agenda legislativa para esta semana que, más allá de las reuniones de comisión, tiene ya planificado
en su agenda el miércoles a las 13 horas una sesión especial solicitada por diferentes bloques de la oposición. Esos bloques de la oposición van a tener que lograr el quórum de 129 legisladores para poder abrir el recinto y luego sí, un largo temario a discutir el próximo miércoles en esta Cámara de Diputados. Meli, quedamos pendientes el tema que tiene que ver con la agenda para el miércoles. Entre los temas que hay para discutir están el tema de los decretos, la posibilidad de rechazar nuevos decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Sí, así es, como decíamos, ¿no? Que semanas atrás se votó un paquete de decretos que finalmente quedaron derogados porque después el Senado también los rechazó y bueno, fueron incluidos para el temario de esta sesión un nuevo conjunto. Son 4 decretos, estamos hablando de 3 de ellos de facultades delegadas y uno de necesidad y urgencia. Los de facultades delegadas fundamentados en, como hablábamos justamente, la ley bases, ¿no? Que antes del 8 de julio estaba justamente el Poder Ejecutivo, contaba con estas facultades y el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, estuvo detrás de varios de estos cambios, sobre todo que afectaron a numerosos organismos de la Administración Pública Nacional. Se tuvo que dar marcha atrás con algunos de ellos, como decimos, a partir de este rechazo a ciertos decretos, como sucedió con el INTI, con el INTA, ¿sí? Con organismos también de cultura que se habían visto afectados. Y bueno, hay otros decretos también que quedaron ahí por la oposición para ser tratados. ¿Por qué? Porque había distintos proyectos que habían presentado pidiendo su nulidad o pidiendo su derogación. Cuando salieron justamente estas medidas publicadas en el boletín oficial, la reacción de varios legisladores en esta casa fue, bueno, presentar proyectos para que se los deroguen. ¿Qué pasó con estos decretos? Bueno, esos proyectos no se trataron, pero además estos decretos que tenían que ser tratados en la bicameral de trámite legislativo que preside el diputado Oscar Sago del MIT no fueron debatidos allí, ¿sí? Entonces hoy, de acuerdo a la ley 26.122, vencido el plazo para que se traten en la bicameral, lo que se establece es que las cámaras pueden tratar de oficio los decretos. Esto es, los pueden ya tratar directamente, ¿no? Esta ley, que es justamente la que se pretende cambiar, ¿no? A través de una media sanción del Senado, que estamos diciendo también en la sesión, se buscará emplazar a las comisiones para que debata. Pero bueno, lo que actualmente establece esta ley es que con la aprobación de una sola Cámara, el decreto queda firme, queda ratificado, ¿no? Pero con la votación, el rechazo de ambas cámaras, queda anulado. Claro. Y esto lo hace por mayoría simple el Congreso. Y ahí estamos hablando no solo de decretos de necesidad de urgencia, sino también decretos delegados del Poder Ejecutivo. Exactamente, los delegados y los de promulgación parcial de leyes. Promulgación también. Esos 3 son los decretos que contempla esta ley que regula el trámite legislativo aquí de estas herramientas del Poder Ejecutivo que consideran desde la oposición se han extralimitado, y allí vamos a repasar justamente porque esta fue la palabra que utilizaron diputados de Unión por la Patria para referirse al decreto 383 del 2025, por el cual se introdujo el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina. Lo que consideraron los diputados de Unión por la Patria es que el Poder Ejecutivo se extralimitó en sus facultades. Hace exactamente 2 meses, el 15 de julio, hoy es 15 de septiembre, hubo una reunión en la bicameral de fiscalización de los órganos y actividades de seguridad interior que se reunió en el Senado, que recibió a funcionarios del Ministerio de Seguridad, entre ellos el director de Transformación Institucional, Diego Fleitas Ortiz de Rosas, quien defendió los cambios, porque estamos hablando en este caso solamente del decreto de la Policía Federal, pero salieron un decreto tras otro que justamente cambiaron todos los textos normativos de las distintas fuerzas federales. Hablamos de la PCA, de Prefectura Naval y de Gendarmería Nacional también. Ahora bien, el de la Policía Federal Argentina reconoció este funcionario que fue el que, bueno, introduce un cambio un poco más en profundidad. De lo que él habló es que es una actualización normativa, que las reformas se hicieron en el marco de la ley bases, que no es un protocolo de actuación de las fuerzas,
Y bueno, defendió justamente el cambio en este texto que viene desde 1958, estaba el estatuto que ahora se modificó. En esa misma reunión, los diputados de Unión por la Patria cuestionaron distintos aspectos del decreto, sobre todo, tareas que habilita tareas de ciberpatrullaje en redes sociales. Lo que dijo Fleitas Ortiz de Rosas es que esto busca, de alguna manera, la prevención de delitos graves como pedofilia, trata de personas, narcotráfico, que de ninguna manera tendría que apuntar a, por ejemplo, perseguir a quien piensa distinto, perseguir a periodistas, a dirigentes políticos o sindicales. Con lo cual, allí hubo varios planteos y Carolina Gailard, otra de las diputadas que forma parte de la bicameral de trámite legislativo, que es la que tiene que justamente tratar los decretos, dijo que ya estaba vencido el plazo, que lo iban a llevar al recinto en cuanto se pudiera, porque el decreto es inconstitucional, está viciado de inconstitucionalidad, así lo dijo, y también, cuestionaron que no se hayan enviado los respectivos proyectos de ley para tratar estas reformas a las fuerzas federales desde el Congreso, porque recordemos que en la ley bases la emergencia en seguridad había quedado fuera. En la votación en particular que hubo, esa emergencia no pudo ser aprobada. Con lo cual, esto también es otro fundamento que tenían para rechazar este decreto, que veremos mañana qué pasa. Hace instantes nomás Margarita Stolbizer también lo cuestionaba aquí charlando con nosotros. Sí, para la mayoría de los legisladores de la oposición, esta discusión la tiene que dar el Congreso. Y es ahí donde se tiene que discutir y veremos cuáles son la construcción de mayorías de un sector y del otro para ver si puede avanzar. Pero lo cierto es que es necesario, porque el argumento de que es un estatuto del año 50 y que es necesario modificar ante los nuevos delitos que hay en la Argentina y en el mundo, es necesaria la discusión que se dé en el Congreso en las dos cámaras legislativas y no solamente por un decreto, en este caso un decreto delegado. Exactamente. Bueno, después tenemos otro decreto de facultades delegadas que en su momento también, como decimos, hubo proyectos para pidiendo su nulidad. Hablamos del decreto 396 de este año, que dispuso la transformación del Instituto Nacional del Agua y la función del Instituto Nacional de Prevención Sísmica en el Servicio Geológico Minero Argentino. Lo que se hizo fue degradar el Instituto Nacional del Agua, justamente pasando de ser un organismo descentralizado dentro de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía a una unidad organizativa, ¿no? Esta degradación por especialistas y diputados que expresaron su preocupación fue vista, ¿no?, como con gravedad también sobre un instituto que funciona hace 50 años y que, no cuenta con demasiados empleados, pero tiene un trabajo fundamental que justamente, ¿no?, es un organismo científico-tecnológico que incluso tiene proyectos que se autofinancian y que ha prestado colaboración con tanto el sector público como privado, teniendo en cuenta, ¿no?, también el estudio, la investigación y lo que hace el desarrollo de el uso eficiente de los recursos hídricos. Este decreto también, ¿no?, firmado en, como decimos, el argumento de la facultad de la ley bases. Luego tenemos el decreto de facultades delegadas 445 que mencionaba Stolbizer hace un rato, porque ella fue quien presentó un proyecto justamente para que también se lo declare inválido a este decreto. Al considerar que significa un retroceso, tiene que ver con la transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC, en el Registro Nacional de Armas. Lo que hablan es que elimina de facto la ANMAT y vuelve al antiguo Registro Nacional de Armas. Y acá te quería leer, Fernando, por qué consideran, no solamente Stolbizer, sino otros diputados de la oposición de otros bloques, no solo de Encuentro Federal, firmaron este proyecto. ¿Por qué consideran que es un retroceso? Bueno, justamente porque plantea la eliminación de todas las funciones de control y reducción de las armas de fuego, así como la política de destrucción de los materiales que son entregados o secuestrados o incautados. También la eliminación de las políticas de prevención de la violencia armada y el fin de la autarquía financiera y operativa
¿no?, del ANMAC. Así que, bueno, hay preocupación sobre todo por esta política de seguridad y de desarme nacional. Que la prórroga, vos te acordás, Fernando, que se votaba, ¿no?, cada 2 años, Sí, siempre la claro. prórroga del programa de entrega voluntaria de armas. Bueno, quedó a medio camino esa ley. En el Senado no se pudo aprobar una prórroga del programa de desarme. Y después, Y además es un tema, el tema de la liberación de venta de armas fue un tema que cruzó la campaña electoral del 2023. sí, bueno, eso también lo recuerdan en los fundamentos, ¿no? Exacto. La visión del presidente Javier Milei respecto a este tema. Exacto. Bueno, y después tenemos un DNU viejo, y digo viejo porque no es de este año, es el 62/2025, es un decreto de necesidad y urgencia, pero viejo porque es del 6 de febrero de este año. Y lo que dispuso fue la modificación del artículo 11 de la ley 26.743, la ley de identidad de género, estableciendo la prohibición para que menores de 18 años puedan acceder a tratamientos hormonales de cambio de género o a intervenciones quirúrgicas. Lo que también plantean diputados y especialistas es que la ley ya preveía que en el caso de los menores, bueno, no porque un menor expresara la voluntad pudiera acceder a estos tratamientos, ¿no? Están justamente representados por sus padres, sus tutores o representantes legales en el caso que así sea, pero además también lo que señalan especialistas y quienes trabajan en el área es que los adolescentes a partir de los 16 años, edad que también está contemplada en el Código Civil y Comercial, es justamente a los 16 años la mayoría de los casos. Generalmente no había situaciones de cambio de género, de empezar con tratamientos hormonales antes de esa edad, ¿no? Pero bueno, el gobierno lo puso en forma explícita, modificó un artículo, como decimos, de esta ley. Incluso en ese momento salió el presidente Javier Milei a hablar de que en la provincia de Buenos Aires había 240 centros para realizar estos tratamientos hormonales a menores de edad, cosa que fue desmentida rotundamente por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, en ese momento. Así que bueno, estos son los 4 decretos que se prevé mañana, están dentro del temario. El miércoles. Sí, están dentro del temario, pero bueno, veremos con un temario muy ambicioso y que, bueno, que veremos qué sucede, claro, ¿no? Durante la sesión. Hemos visto sesiones que quedan sin tratarse todo el temario, así que, bueno, según el orden también en el que se puedan llegar a discutir, veremos qué sucede. Bueno, gracias, Meli, porque la información referida a la sesión del miércoles también va a estar analizada en la reunión previa de labor parlamentaria, que seguramente será el mismo miércoles más temprano, alrededor de las 10 de la mañana, para que los presidentes de bloque, conjuntamente con el presidente de la Cámara, diagramen esa sesión que va a tener muchas horas, y habrá que ver la cantidad de oradores que va a tener cada uno de los temas, porque a partir de eso es la duración que tiene la sesión de la Cámara Baja, y habrá que ver con qué tema se abre la discusión en el recinto de la Cámara de Diputados, además de las cuestiones de privilegio que habitualmente hay y que ya medianamente se ordenaron respecto a que no sean horas y horas de cuestiones de privilegio, sino que haya 5 cuestiones de privilegio, empiece la discusión del temario, que pasen un par de temas del temario, haya otra tanda de 5 cuestiones de privilegio y así sucesivamente mientras va marchando y avanzando las distintas discusiones con el temario del recinto de la Cámara de Diputados, a su vez los diputados tengan la posibilidad de avanzar con las cuestiones de privilegio, hasta que en algún momento se alineen los planetas en esta Cámara de Diputados y modifiquen el reglamento. Sí, claro. ¿No? Sí. Un tema que está también en agenda. Sí, decíamos, ¿no? Un poco en el corte también, bueno, además de las cuestiones de privilegio
y homenaje que últimamente no tenemos tantos, igual tampoco. Decíamos, ¿no? El debate, ¿no? Qué importante va a ser con una movilización en las afueras, mucha expectativa por parte de los distintos colectivos afectados por estas leyes. Hablamos de los médicos del Garrahan y también de los estudiantes y los docentes de las universidades nacionales, junto a otros sectores de la oposición que marchan cada miércoles y que acompañan a los jubilados. Bueno, teniendo en cuenta todo ese contexto, veremos cuántos oradores tiene el debate, sobre todo de los vetos, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que son temas que ya se debatieron, que hay una enorme expectativa, también si se construye el quórum, dependiendo con qué, si se construye de una manera muy justa o de una manera más holgada, bueno, también ahí acelerar o no los tiempos, ¿no? Exactamente. Si a la oposición le cuesta lograr los 129 diputados, obviamente va a ser muy difícil tener 2/3 para poder avanzar con un rechazo, un veto, ¿no? Que es lo que pide la Constitución Nacional. Sí, no, y sobre todo esto, ¿no? También de, bueno, acortar justamente los debates para pasar a la votación rápidamente. Por lo pronto se pidió a las 13 horas, teniendo en cuenta que en la última estaba citada a las 12 y había algunos retrasos en vuelos, así que también seguro para llegar bien a horario es una hora más tarde. Bueno, ya desde la semana pasada, desde el viernes pasado, la oposición había planteado ahí abrir ese recinto de la Cámara Baja el próximo miércoles a las 13 horas, es decir que hubo tiempo por parte de cada uno de los legisladores y bloques políticos de acomodar la logística para que los legisladores entre el día de hoy por la tarde, hoy lunes, mañana martes, hay muchas reuniones de comisión. Ahora vamos a ir con la agenda de las comisiones, porque también tiene que ver con la presencia de los legisladores que no solo vienen al Congreso para discutir los temas en este recinto, como estamos viendo los diferentes legisladores en la última sesión, sino también para discutir los temas en las comisiones. Y entonces ya mañana tenemos desde temprano, hay reuniones de comisión. A las 11 de la mañana se reúne la Comisión de Transporte mañana. Sí, con distintos proyectos. Con distintos temas, distintos proyectos de resolución y de declaración. A las 11 también hay reunión de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, también con distintas iniciativas. Ya media hora más tarde, Acción Social y Salud Pública, fueron invitados representantes del sector de la salud, quienes van a exponer sobre la temática de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud. Bueno, casi el mismo tema que se va a discutir. Claro, justamente, sí, un día antes de debatir el veto en el recinto, bueno, se busca hacer la previa, ¿no? En la Comisión de Salud, que justamente la preside Pablo Yedlin, que fue autor del proyecto que originó esta ley. Y tengo los expositores, son médicos del Garrahan, que van a estar Raquel Stasiuk, jefa del Servicio de Trasplante de Médula Ósea, Cristina Alonso, jefa del área de laboratorios especializados, Darío Barzotti, coordinador del Centro de Atención a Pacientes Hemato-Oncológicos, Tato Basallo, es director de Docencia e Investigación del Garrahan, y Laura Olivera, jefa de clínicas en el Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Neurodesarrollo. Bueno, también familiares, pacientes y trabajadores del hospital. Bueno, otra comisión también, la Comisión de Discapacidad, está citándose para mañana ya a las 12 del mediodía, con un temario vinculado con lo que ya se viene discutiendo, el tema de las pensiones en discapacidad. Ahí tenemos imágenes de la última reunión. Daniel Arroyo es el presidente de la comisión. También el tema de discapacidad sigue siendo un tema de discusión en las comisiones del Congreso. Sí, con esta reciente noticia, ¿no?, de un fallo de la justicia en Catamarca que pidió restituir aquellas pensiones que fueron dadas de baja. Exactamente. Bueno, y después tenemos la reunión de las 2 de la tarde, ya hay que irse ya a la tarde, Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, proyectos de resolución y de declaración. Había dentro de los proyectos había un proyecto vinculado con la inteligencia artificial. Se ha quitado del orden del día de mañana de la comisión. La comisión se reúne con distintos temas
el tema de inteligencia artificial no se va a discutir mañana en la comisión que encabeza Daniel Goyan. Era un proyecto de Goyan que se iba a poner en discusión. Luego sí, ya también tenemos la Comisión de Recursos Naturales, 1430, proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el acuerdo marco entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, suscripto el 2 de noviembre del 2016 en la ciudad de Ginebra, en la que es la Confederación Suiza. Proyectos de declaración y de resolución. Hay una reunión conjunta a las 16 entre lo que sería recursos naturales y... No, de 14:30 es recursos naturales, lo que decíamos. 16 horas, una reunión conjunta de cultura, mujeres y diversidad, donde ahí se van a discutir proyectos de resolución. Y posteriormente, a las 5 de la tarde, solamente se reúne la Comisión de Cultura, declárase Monumento Histórico Nacional a la Iglesia San Francisco de Asís, ubicada en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, y a la parroquia San Patricio, ubicada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, declárase como parte integrante del patrimonio cultural inmaterial al Carnaval de Gualeguaychú, a la danza del Suruí catamarqueña y a la fiesta de Nuestra Señora Virgen del Urcupiña, que se celebra en la ciudad de Córdoba, y otros proyectos de resolución y de discusión en la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados de la Nación. Ahí tenemos la agenda. 8 comisiones mañana. 8 comisiones. Intensa la agenda también de mañana, en lo que va a ser la previa de la sesión del miércoles. Sí, 8 comisiones en diputados. El miércoles que tenemos sesión acá en diputados hay numerosas comisiones en Senado y el También. Senado hay que ver, mañana resuelven si sesionan el jueves. Así que completo. Sí, es completo. El miércoles aquí también está, previo a la sesión, está la reunión de la bicameral. Del defensor del niño. Defensor del niño. Ya se van a juntar para terminar de diagramar lo que va a ser las nominaciones, Claro. porque ya hay que presentar la terna de los candidatos para el defensor del niño, niñas y adolescentes. Sí. Le ponemos punto final a Pasos Perdidos del día de hoy. Meli, gracias. Gracias a vos, nos vemos. Gracias, a usted también. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.